Ah, la hermosa y sanguinaria Primera Guerra Mundial. Esa guerra de la que todos hemos oído hablar, más que nada por su segunda entrega, y que en realidad nadie sabe por qué pija los ingleses tuvieron que defender a los franceses, porque los alemanes los atacaban, porque un húngaro fue asesinado por un serbio en Bosnia. Pero bueno, eso da para otro video. Como muchos otros temas, esta gran guerra es representada en el cine, pero analizando las películas, ¿está la Primera Guerra Mundial infravalorada en el cine occidental al menos? La respuesta corta es sí, pero no de la manera que pensamos. ¿Por qué? Si bien hay varias películas de la Primera Guerra Mundial que son muy disfrutables y de increíble producción, se puede notar que realmente cumplen con dos cosas. O son un soldado importante históricamente, o son críticas a la misma, siendo todos los soldados víctimas y no una representación más fidedigna de cómo fue la Gran Guerra. Entre algunas películas célebres y que personalmente a mí me encantan se encuentran Lawrence de Arabia, Oh What a Lovely War, A Farewell to Arms, en menor medida a Das Rubamblan, la obra maestra antibelicista escrita por Trumbo, Johnny Got His Gun. Ahora, ¿qué diferencia se encuentra en estas películas a las de la Segunda Guerra Mundial? Que, bueno, en la Segunda Guerra Mundial suelen ser mucho más populares. Las de Segunda Guerra Mundial normalmente son de dos grandes grupos: la Shoah, el Holocausto, la gran tragedia, como le quieran decir, el genocidio y la represión germana, y los antinazis como Sophie Schulz de la Weisse-Gosse, que son claramente una crítica al nazismo en sí y no tanto a la guerra. Por el otro lado tenemos la acción, los soldados, que son todos héroes, luchando contra los nazis, que siempre son los despiadados villanos, que inherentemente de sus ideologías o de su personalidad o de lo que sean, siempre son los villanos de las películas. Y está bien, quizá no dé para dar a poner a los alemanes como héroes, pero son muy deshumanizados. Por dar un ejemplo, en Dunkerque no se ven los nazis, no hay nazis, se los nombra como la cosa invisible, el enemigo invisible, pero no ves realmente ningún nazi en Dunkerque. En ese sentido, las películas de Segunda Guerra Mundial son más dramáticas, sangrientas y desesperantes, más llamativas y además son históricamente más cercanas a nuestro tiempo. Sumado que en la mayoría se menciona al que yo llamo el Mickey Mouse alemán, Adolfo Hitler. Pero ¿por qué se da esta división entre las películas? Yo encuentro varias razones, en su mayoría históricas. 1. Estados Unidos entró tarde a la Primera Guerra Mundial. Si bien significó un avance importante, no fue definitivo. No se disfrutaron demasiadas historias de héroes. Tenemos al Sargento York, al Batallón Perdido, a los Marines en el Bellu. Y aún así, los que no sepan mucho de Primera Guerra Mundial no saben quiénes son. Además, los hollywoodenses no pueden representar el nacionalismo yankee porque realmente Estados Unidos entró por algo mucho menor que en la Segunda. En la Primera Guerra Mundial se discute todavía si fue un error, que es que los alemanes mataron 128 yanquis en un barco. En la Segunda, los ponjas se ponen a bombardear una isla estadounidense, causando muchísimas bajas civiles. Obviamente es más relevante en Estados Unidos la entrada a la Segunda que a la Primera. B. La Primera Guerra Mundial es tremendamente aburrida y en ese sentido la hace desesperante. Realmente se basa en soldados metidos en un pozo de tierra, disparándole a soldados metidos en otro pozo con tierra, que además tiene un tanque color caca. Asterisco. El único personaje conocido en todo el mundo de la Primera Guerra Mundial es el Barón Rojo, y la mayor parte de la gente no sabe que es de la Primera Guerra Mundial. La Segunda tiene gente extremadamente conocida: Hitler, Stalin, Churchill, Tojo, Mussolini, White Dead, y ya me estoy yendo al carajo. Y B. La mayor parte de los productores hollywoodenses son judíos. Los boludos van a decir que es porque domina el mundo y no sé qué, pero realmente esto en lo que afecta es que se van a sentir más inclinados a una película que critique los horrores del Holocausto antes que los horrores de que uno guste cuadripléjico y sin cara. 5. Porque me quedé sin algo que no es un número para poner. En la Segunda murieron más o menos 4 veces más personas que en la Primera. Ligado a esto, represiones, levantamientos heroicos, historias como la del levantamiento de Auschwitz o de Varsovia, de gente que se levantó contra un régimen opresor. Siento que llama más a la gente antes que la historia de gente metida por obligación en una trinchera, disparando a la gente que está en otra trinchera metida por obligación y que muchos son niños, porque su país los manda, porque
tienen que hacerlo por el Kaiser, porque tienen que hacerlo por el rey, porque tienen que hacerlo por el concepto tan ambiguo de patria. Tiger. Into the motherland, the German army march. La Unión Soviética. Ese puto país hizo algo impresionante. Derrotó, a pesar de su pobreza estratégica y armamentística, a la maquinaria de guerra alemana. Y bueno, la impresionante cantidad de propaganda que recibe este país, tanto a favor como en contra. Todos escuchamos de las supuestas masacres de la Orden 227 falsas y del aguante que tuvo Leningrado ante todos los años que tuvo de sitio por los alemanes. Pero a pesar de todos estos puntos que yo los marco como negativos, podemos disfrutar de películas impresionantes de la Primera Guerra Mundial, como las que nombré antes. Aunque no estén al nivel de la Segunda Guerra Mundial, en producción, acción, actores, etc., son muy disfrutables. En conclusión, el cine de la Primera Guerra Mundial está infravalorado en comparación a la Segunda. Es una guerra que no se romantiza tanto. Se romantizan algunos de sus héroes como el Sargento York, pero en esencia se critica la guerra. Tiene buenas películas, buenas representaciones de cómo es una guerra para el que la vive. Es fantástico ver cómo se critica a ambos bandos de la guerra, se analiza el sufrimiento de los veteranos civiles, como en Ruban Blanc o Oh, What a Lovely World, la aclamadísima Johnny Coxigón, o cómo se humanizan sus héroes como Lawrence de Arabia, que realmente esta película da para otro video. Para terminar, quiero recomendar las que considero que son las mejores películas sobre la Gran Guerra. La mayoría ya las nombré. A Ruban Blanc habla sobre la moral alemana en los momentos previos a la Primera Guerra Mundial. Johnny cogió su fusil. Es la historia de un soldado que va a la guerra y por el disparo de un obús queda incapaz de comunicarse por los medios convencionales con la gente que lo rodea, porque perdió su cara, incluido su boca y sus cuerdas vocales, tengo entendido, y es cuadripléjico ahora. Lawrence de Arabia, Lawrence y la revuelta árabe, el aclamadísimo héroe inglés, romantizado y demonizado y ahora humanizado. Heroine, no puedo pronunciar los números en serio. Héroes 1914. Básicamente los Balcanes en la Primera Guerra Mundial. La recomiendo porque siento que los Balcanes son una parte que nunca se habla en las guerras. Posta lo digo, ¿quién carajo le importa Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial? Y por último, pero no menos importante, 1917. Esta película es buenísima. La inmersión que tiene, los soldados, los uniformes, todo, me encanta. No la toqué en el video porque siento que esta película es la que va a empezar a cambiar un poco el cine. Vamos a dejar de estar en esa zona de confort de todos los yankees, todos los aliados héroes y todos los alemanes malos. Creo que por fin vamos a empezar a dejar ese estúpido estereotipo que tenemos. Gracias por ver este video de un fanático de la historia bélica. Suscríbanse, den like si les gustó. Si no, den dislike y vayan a hacerse coger de pasada. Y esto fue un análisis de mierda al cine promedio occidental. Muchas gracias.